coronel Pazmiño, es dada la experiencia que él tiene y el conocimiento indiscutible que él tiene de temas de inteligencia militar, del problema del terrorismo, las experiencias que han tenido otros países frente a la inseguridad por la que atraviesa el Ecuador. Aquí, por ejemplo, se habla de la preocupación por temas como el riesgo país y no se habla del riesgo que tenemos todos los ecuatorianos para salir de la casa. Riesgo país es interesante, pero y el riesgo que tenemos para llegar aquí a esta radio, tenemos que cruzar la ciudad y exponernos pues a cualquier eventualidad. Digo, en base a la experiencia del coronel Pazmiño, ¿cuáles serían las líneas maestras que él considera que deberían poner en vigencia los candidatos, el eventual presidente o la presidenta de la República? ¿Cuáles serían esas aristas fundamentales para comenzar a enfrentar el problema de la inseguridad, coronel Pazmiño? Gracias, Carlos Julio, por la pregunta y un cordial saludo a los tiempos que podemos conversar un ratito. Carlos Julio, el problema aquí radica en que el Estado como tal no tiene una evaluación clara de las diferentes amenazas. Sigue pensando que este es un problema de seguridad ciudadana y está equivocado. Cree que la solución es una solución policial. Está completamente equivocado. Este es un problema de otro tipo de estrategias a nivel nacional para poder enfrentar al crimen organizado. Eso como primer punto. El segundo elemento que tiene que ponerse en la mesa de discusión es que el Estado como tal, pues necesita hacer algunos cambios estructurales y necesita tomar algunas acciones inmediatas a corto plazo. Primero, por ejemplo, es necesario que se creen dos fuerzas de tarea, una para la frontera norte y otra para la frontera sur. Evitar el desbordamiento de esas 750 toneladas de cocaína que ingresan por la frontera norte es vital para el país, porque si no, los grupos siguen realizando un sinnúmero de acciones para controlar carreteras, controlar los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Y estos enfrentamientos generan pues daños colaterales que los lleva a la sociedad. Y la otra fuerza de tarea es por la frontera sur, donde ingresan cerca de 96 toneladas de cocaína de la República del Perú. Entonces hay que controlar eso primero, el acceso, el ingreso. ¿Mediante qué? Interdicción terrestre, interdicción marítima, interdicción fluvial e interdicción aérea. Con eso se controla eso, con estas fuerzas de tarea que tengan la capacidad operativa de evitar este desbordamiento. Segundo, lo que habíamos tratado en el punto anterior. Militarización temporal de puertos y aeropuertos para evitar la salida de esta droga hacia el exterior. Solo por darles un dato, el año anterior, 122 toneladas fueron capturadas en el puerto de Amberes, el principal puerto de ingreso de productos hacia Europa. Ahí, las autoridades que conversaron conmigo tenían la preocupación, decían, ¿cómo va a ser posible que esas 122 toneladas lleguen desde Ecuador? Y lo peor es que de esas 122 toneladas, el 95% venían del puerto de Guayaquil. Y me decían, ¿pero por qué pasa esto, coronel? Decía, porque no tienen ningún tipo de escáner, pues no tienen ningún tipo de seguridad. La recomendación. La tercera recomendación estaba en cambiar el modelo, que ya es obsoleto y no da buen resultado, que es el modelo que seguimos utilizando, el de circuitos, subcircuitos de la Policía Nacional. Hay que cambiar a un modelo mucho más dinámico, porque las características de la violencia, la inseguridad, generan este tipo de acciones. Entonces hay que cambiar la presencia disuasiva permanente, que no es otra cosa que integrar todos los sistemas de seguridad de una localidad y ponernos a trabajar 24 horas del día en patrullajes permanentes, no los patrullajes que estamos haciendo, un control en carreteras, un control en la ciudad, por ejemplo, ustedes que están en Guayaquil, en la 9 de octubre, paran 10 minutos del tráfico para que les vean los miembros, los medios de comunicación que están haciendo un control. No, 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 estamos hablando de 24 horas, porque en las 24 horas patrullando permanentemente, la gente va a tener tranquilidad para que usted, Carlos Julio y el resto de los ciudadanos, lo que dijeron hace un momento, podamos salir a la calle sin preocuparnos.
La ciudadanía lo que observa es el momento que existe presencia policial o militar en la calle. Ahí no hay problema. Si no hay esa presencia, sí va a haber problema. Y comenzamos a evitar con eso los famosas vacunas, etcétera. Cuarto elemento que tiene que ser considerado: cambio total del sistema de inteligencia nacional, que no sirve para nada, porque debían de haberse adelantado a los diferentes sucesos que se venían presentando en este país. No ha pasado eso. Los sistemas de inteligencia institucionales, el sistema de inteligencia militar, el sistema de inteligencia policial, trabajan, yo diría, a su máxima capacidad, pero si la cabeza no tiene la orientación adecuada, no tiene la menor idea de cómo funciona el tema, pues ahí tenemos un problema gravísimo. El sistema de inteligencia no funciona, distinguidos conciudadanos, en base a cuotas políticas o amistades o favores. Así no funciona un sistema de inteligencia. Usted, para operar en un quirófano, en una operación de corazón abierto, ¿a quién le traen? ¿Al del equipo de fútbol, al amigo suyo de que se reúne para tomarse un trago, jugar un naipe? ¿A ese les lleva para que le operen? No, señor. Trae a los mejores cirujanos. Eso es lo que le falta al país. No cuotas políticas, no amigos que le adulen al presidente de la República y le digan que todo está bien. Hay que hacer una reingeniería del sistema carcelario en su totalidad. Ahí está el centro de conducción del crimen organizado. Hay que hacer una reingeniería total, ¿bien?, de la parte judicial, en donde observamos que todos los días se levanta la bandera de la impunidad en cada uno de los tribunales y en cada uno de los lugares de la fiscalía. Ahí es lo que hay que hacer, esa reingeniería total del Estado. Y no solo salir a un medio de comunicación a decir que todo está bien, que estamos haciendo las obras positivas. Ahí están las obras que se tienen que hacer, porque esa es la realidad que vive el país.